¿Por qué puede haber un fracaso terapéutico? El principal motivo de fracaso terapéutico tiene que ver con el manejo de dosis inadecuada. Empezar con dosis bajas cuando el cuadro clínico amerita una dosis más alta, ¿no? O si perdemos el, eh, eh, o si perdemos cuando no hacemos el seguimiento correcto y el paciente aumenta de peso y seguimos con la misma dosis. Eh, eh, Hay que tener en cuenta que puede haber alguna alteración fraudulenta en el GS originario en China, porque una vez más son productos que no están regulados, entonces puede haber un problema ahí, no sé si es el principal problema. La resistencia a los medicamentos, me parece que es importante tener en cuenta que a veces requieren dosis más altas y si no los ajustamos, eh, generamos nosotros la resistencia. Me parece importante que tenemos que tener en cuenta esto de curación y resistencia, ¿no? O sea, y lo que es la remisión. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que lo mencionaba al principio y lo vuelvo a rescatar ahora, lo que es la coinfección con las retrovirales u otras enfermedades comórbidas, ¿no? Otras comorbilidades. BIS-BILEF van a ser un dolor de cabeza, al menos acá en Argentina, para aquellos pacientes que diagnosticamos PIF y sepamos o no si están infectados con BILEF, sobre todo PIF también. El tratamiento con GS está libre de efectos secundarios sistémicos, eso es importantísimo saberlo. Puede generar algún trastorno renal, pero sin provocar insuficiencia. Reacciones farmacológicas sistémicas del tipo vasculitis se han visto en algunos gatos. No es necesariamente una reacción en lugar de inyección, sino que tiene que ver con la vasculitis que provoca el producto. Y el principal efecto secundario es que es doloroso. O sea, si bien se está intentando desarrollar fórmulas indoloras y hay algunas presentaciones indoloras, el GS que hoy, al día de hoy estamos manejando, el 16 de julio del 2022, todavía la mayoría duele y eso el gato lo entiende y puede ser motivo ese dolor de pasaje a tratamientos orales, ¿no? Pero uno de los principales problemas es esto, ¿no? La vasculitis y las reacciones en el sitio de inoculación. Pronóstico. La tasa de curación confirmado es el 80%. Puede ser incluso superior. Los fracasos de tratamiento debido al diagnóstico incorrecto. GS de mala calidad, resistencia o dificultades económicas. A veces la gente se queda a mitad de camino por una cuestión de costos. La tasa de curación es menor en gatos con formas neurológicas y en gatos gerontes. Gatos mayores, al tener otras enfermedades crónicas, se complica y a veces cuadros como hidrocefalia y cilingomelia no son reversibles, ¿no? Por más que la infección esté curada. Esas son cosas que tenemos que saber. ¿Qué pasa con el molnupiravir y en PIF? El molnupiravir, como yo les decía antes, fue aprobado. PIF Warriors presentó un trabajo sobre 286 gatos tratados, fíjense, en distintos países, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Japón, Alemania, Rumania, Turquía, China. Participaron gatos con todos los cuadros de PIF y todos los gatos tratados permanecieron saludables de 3 a 5 meses después, un periodo durante el cual se esperaría que haya alguna recaída. O sea, el molnupiravir mostró ser tan eficiente como el que es. ¿Qué es lo que encontramos hoy en Argentina? Ya vamos cerrando la charla y vamos entrando más en las cuestiones domésticas propias de Argentina. ¿Qué hay en Argentina? Uno de los grupos proveedores se llama Fénix, tiene GS 44 15 24, frascos, ampollas de 10 mililitros que tienen una concentración de 15 miligramos por mililitro. El precio hoy oscila entre 75 y 80 dólares. Hay comprimidos, 24 de 10 comprimidos de 30 miligramos. Después habrán que hacer cuentas de cuántos
comprimidos hay que darle a un gato que pese 3 kilos, según el cuadro clínico de PIF que tenga. Y el Monupiravir, que no está a la venta, pero dicen tener presentaciones de frasco ampolla de 10 mililitros a 15 miligramos el mililitro, o tener Monupiravir oral, blister de 10 comprimidos de 20 miligramos. Esta es la presentación de uno de los oferentes. En este momento en el país hay 2 oferentes, el otro es el grupo de Peace Warriors Argentina, que cuando ofrecimos charlar sobre esto y bajar la información, prefirieron no brindar la información en esta charla, pero lo interesante, yo creo que es importante saber que hay 2 oferentes en Argentina, hay un ingreso de un tercer oferente, origen peruano, GS aparentemente de Malasia, no lo tengo claro, no llegué a poder contactarlos, porque son ingresos muy, muy recientes de hace poco tiempo realmente. Yo entré en contacto con esta gente hace un mes, y traté de ver si me podían facilitar la información. Bueno, hay quienes sí, hay quienes no, están en todo su derecho, y yo no soy nadie para juzgar o opinar. Respecto al Veklury, que es el Remdesivir, fíjense que hay una única presentación, Gador Argentina lo trae bajo patente de Gilead, tenemos Remdesivir 100 miligramos, el vial. El Remdesivir en Argentina, cuando ingresó en junio del año pasado, 2021, salía 42.500 pesos el vial. Una persona necesitaba el año pasado, hace un año, un poquito más de un año, 255.000 pesos para ser tratado para el COVID. Indagando un poquito el precio del Veklury ahora, hace un mes, el 16 de junio, el Veklury salía 82.125 pesos argentinos. Fíjense que esta es la relación directa con el dólar, ¿no? O sea, si hoy volviera a consultar, posiblemente esté mucho más alto, ¿no? Como si el dólar hubiera aumentado de precio. ¿Qué es lo que se viene haciendo en Argentina? Le pregunté a los proveedores cuántos gatos venían tratando. Fénix me comenta que hay 287 pacientes tratados este año, una recaída identificada, aparentemente hay una segunda recaída, 42 animales están bajo tratamiento al 18 de junio. La gente de Peace Warriors Argentina me refirió que había 122 pacientes tratados este año. Me mencionó también que Peace Warriors Brasil tenía ya más de 1.200 pacientes curados. O sea, fíjense que los números son interesantes, no son pocos. Ojalá toda esta información se pudiera sistematizar y publicar para empezar a hacer nuestros propios aportes epidemiológicos, ¿no? Sería un golazo. ¿Qué es lo que yo puedo aportar desde lo que es nuestro centro de inmunoterapia veterinaria? Tenemos varias cosas. Tenemos Inmunoral, que es un modulador de mucosas con muy buena aceptación en felinos, interferón beta, gamma, interleuquina 2, GCSF en bajas dosis para modular el tejido linfático asociado a mucosas. Tenemos una flagelina con motivo CGP, que es un inmunomodulador también para todo lo que es la parte intestinal, que es lo que se conoce como TLR59. Tenemos probióticos, tenemos prebióticos, tenemos un neuromodulador muy interesante que anda muy bien, es un antagonista de la leptina, un excelente estimulante del apetito en gatos, que además aumenta serotonina y dopamina en el cerebro, baja miedo y baja ansiedad. Tenemos interferón beta, recomendante humano, que es un buen virostático, no para el coronavirus, pero sí para bifivilet. Tenemos GCSF, que es el equivalente al filgrastim de humana, recombinante humano. Tenemos el NK Power, este péptido mimético que actúa como un interferón gamma mamífero. Sería una muy buena alternativa al Virbagen, que uno mencionaba antes. Tenemos un inhibidor del factor de necrosis tumoral. Tenemos un péptido mimético de eritropoyetina mamífera, que lo llamamos factor ámbar. Y tenemos somatotrofina. Fíjense que en estos casos son muchos productos. Los primeros, los enmarcados en verde, me servirían para trabajar con el coronavirus entérico,
mientras que los enmarcados en rojo me permiten trabajar en las formas clínicas del PIF. Pero vuelvo a lo mismo. Sería sumamente cauteloso en no meterme con estos productos en el momento que están bajo tratamiento con GS, porque me parece que el GS es suficiente, salvo que tengamos alguna patología más, ¿no? Si ya hay un BILEF, si ya hay un BIF, o hay algún problema, o es un geronte, bueno, quizás haya que echar mano y facilitar una modulación, pero me parece que es una cosa como que va a ser más puntual y no va a ser genérica, ¿no? A nivel de diagnóstico, Diagnotest, Javier Mas, colega y amigo, viene desarrollando Diagnogen, y Diagnogen en este momento tiene una oferta muy interesante a nivel de lo que es la cuantificación de la carga proviral de leucemia felina. ¿Y por qué traigo esto? Real Time PCR no es lo mismo que transcriptasa reversa del PCR, porque te permite evaluar carga viral. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico de BILEF buscando el antígeno, que es la inmunocromatografía, son los casetitos donde vemos si hay BILEF. Tienen una sensibilidad y una especificidad, pero que la inmunocromatografía nos diga que es negativo no alcanza, y tendríamos que hacer un PCR, y si el PCR de BILEF nos diera negativo, yo puedo afirmar que este gato no está infectado de BILEF. Ahora, si yo tengo una inmunocromatografía positiva y un PCR negativo, yo puedo decir que ese BILEF está en forma regresiva, y lo que posiblemente tenga sea un portador sano. Ahora, si yo tengo una inmunocromatografía negativa y un PCR positivo, acá se me arma lío. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que ese paciente está en fase regresiva, pero yo tendría que establecer cuál es la carga proviral para saber si está saliendo de portador sano a manifestarse enfermo, o si está ingresando a una fase progresiva. Entonces, ahí es donde aparece el Real-Time PCR para establecer la procarga viral. Entonces me parece importantísimo poder manejarlo esto. En algún momento espero que el laboratorio avance más en la comunicación para poder ofrecerlo. Y lo que es interesante, Diagnotest también está pronto a ofrecer el RT-PCR para coronavirus felino, ¿no? Entonces, si el coronavirus felino lo encontramos en una punción de líquido acítico, va a ser un golazo. Ánimo que ya terminamos, no desesperen. Algo importante también, Diagnotest tiene en su lista de servicios la GP felina, o sea, la glicoproteína ácida felina, que era el parámetro que usábamos para evaluar junto con los otros parámetros el alta médica, ¿no? Entonces me parece importante tener. Para finalizar, hablé un montón de investigadores internacionales. Me afané de las redes sociales de un colega y amigo, Alejandro Paludi, un gatólogo argentino que quiero mucho, una expresión que tuvo una altísima repercusión en redes, y que la leo textual. Un gato joven que tiene líquido en abdomen, 99% de las veces se sospecha que es PIF. No hay mucho para discernir, el único líquido similar es en una pancreatitis supuractiva, en general de gatos adultos y con otros signos. Hacer el test de Ribalta es casi protocolar, porque en pancreatitis o en ascites suelen dar positivos también. Diseñé, dice Alejandro, una variante de Ribalta, que es, a mi modo de ver, más evidente a lo visual, que es hacer un Heller con ácido nítrico al líquido acítico y ver abundante precipitación de proteína, que debe estar presente en un PIF. El test de Heller es el mismo que se usa para orina, el 65%, una vez que se confirma PIF. No sirve dar diuréticos, ni sacar líquidos, salvo que sea pleural e impida una buena respiración. Recordar además que la ascites difícilmente sea cardíaca o de otro origen, sobre todo con ese color. El PIF es una enfermedad que a veces es difícil de diagnosticar, pero cuando es húmeda no deberíamos tener dudas, ya que es la forma más evidente y contundente.
Con lo que dice Alejandro, con su experiencia, me parece importante hacer como síntesis que si yo tengo un gato menor de 3 años, con colecta abdominal, que le saco un líquido, que es viscoso, que es amarillo, que hago una correcta anamnesis, encuentro motivos para sospechar que hubo un estrés, manejo, manipulación, hoy tengo una herramienta que es el GS para empezar a tratarlo, ¿no? Entonces me parece importante, y ese paciente que les acabo de describir va a ser el 80% de los gatos que presenten PIF. 80% es muchísimo. O sea, un montón de gatos a partir de hoy se podrían salvar si nosotros, médicos clínicos, decidimos tomar intervención en esto.